Mientras Rusia intensificaba sus operaciones en Ucrania y movía tropas hacia el oeste, la OTAN lanzó una maniobra que dejó a Moscú completamente descolocada. Decenas de cazas F-16 estadounidenses, noruegos y polacos aparecieron en formación cerrada sobre el flanco oriental, rozando la frontera rusa con Bielorrusia. Una demostración de poder tan precisa y coordinada que, según los observadores militares, es la señal más clara de que Occidente está listo para cualquier escenario. Esto no fue un simple ejercicio, fue un mensaje. Y en ese mensaje Rusia leyó algo que no esperaba. La supremacía aérea occidental está de regreso, más fuerte y más preparada que nunca. Durante años el Kremlin apostó a que la OTAN se había vuelto lenta, dividida y dependiente de la tecnología estadounidense. Pero lo que acaba de suceder en los cielos de Polonia muestra exactamente lo contrario. Una coalición perfectamente sincronizada, con pilotos de distintas naciones operando como si fueran uno solo. El nombre del operativo fue Escudo del Báltico 2025, una maniobra que movilizó más de 40 aeronaves de combate, 25 helicópteros y cientos de efectivos de mantenimiento, inteligencia y guerra electrónica. Los protagonistas, los F-16 Fighting Falcon, legendarios cazas estadounidenses que siguen siendo una de las plataformas más versátiles y letales jamás construidas. Lo que pocos sabían es que estos F-16 no eran los mismos que volaban hace una década. Han sido modernizados con inteligencia artificial, radares AESA y nuevos sistemas de comunicación cifrada que permiten coordinar ataques en tiempo real entre escuadrones multinacionales. Y mientras los radares rusos intentaban seguir su rastro, los F-16 desaparecían del mapa como sombras. El mensaje fue claro: podemos entrar cuando queramos y no nos verán venir. Bienvenidos a Altura Poderosa, el canal donde revelamos los secretos del poder aéreo moderno, las estrategias que están cambiando la guerra y los proyectos militares más avanzados del planeta. Y lo que estás a punto de descubrir podría redefinir el equilibrio militar en Europa. Porque esto que estás viendo no fue una simple demostración. Fue una operación de evaluación real, una prueba de cómo respondería la OTAN si Rusia decidiera extender su conflicto más allá de Ucrania. Los orígenes de la maniobra que estremeció al Kremlin. Para entender lo que pasó en Polonia, tenemos que retroceder unos meses. A finales de 2024, el Estado Mayor Conjunto de la OTAN recibió informes preocupantes. Rusia estaba moviendo unidades aéreas del frente ucraniano hacia Kaliningrado, su enclave fortificado junto al Báltico. Al mismo tiempo, Bielorrusia incrementó sus ejercicios conjuntos con Moscú, simulando ataques aéreos contra posiciones occidentales. El mensaje ruso era claro: podían golpear cualquier punto del flanco oriental en cuestión de minutos. La respuesta de la OTAN no tardó en llegar. Polonia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos y los Países Bajos acordaron lanzar el mayor despliegue aéreo conjunto en Europa desde la Guerra Fría. El objetivo oficial: mejorar la interoperabilidad entre aliados. El objetivo real: mostrarle a Rusia que cualquier agresión tendría una respuesta inmediata y devastadora. Y para eso eligieron un símbolo. No los F-35, no los Typhoon, sino los veteranos F-16 Fighting Falcon, modernizados con las últimas tecnologías. El mismo avión que, tras más de 40 años de servicio, sigue siendo el caballo de batalla de la OTAN. El regreso del F-16, más vivo que nunca. Muchos pensaban que el F-16 estaba llegando al final de su vida útil. Pero la versión actual, equipada con radar AESA AN/APG-83, sistemas de guerra electrónica ALK-254 y el nuevo casco de realidad aumentada Touch MCS-2, ha transformado este caza en una máquina totalmente distinta. Puede detectar amenazas a más de 160 kilómetros, enlazarse con satélites de la OTAN, compartir información en tiempo real con drones y, si es necesario, operar de forma semiautónoma. Un avión de cuarta generación con alma de quinta. Durante el ejercicio Escudo del Báltico, estos F-16 ejecutaron una táctica inédita: la ola invisible. Se trata de una formación escalonada que aprovecha la curvatura terrestre y el uso combinado de radar pasivo y comunicaciones cuánticas cifradas. En términos simples, pueden volar bajo, acercarse a un objetivo y coordinar ataques sin emitir señal alguna. Los radares rusos S-400 instalados en Kaliningrado y Bielorrusia apenas captaron ecos fantasma, creyendo que eran interferencias. Para cuando lograron identificar un patrón, los cazas ya estaban fuera del alcance de sus misiles. Esto puso a prueba el orgullo tecnológico del Kremlin. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, calificó el ejercicio como una provocación intolerable, pero dentro de sus propias filas sabían la verdad. Sus defensas fallaron. Pero antes de continuar, si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Haz saber que apoyas a quienes mantienen la superioridad en los cielos del mundo libre. El nuevo rostro de la disuasión. Los F-16 desplegados no iban solos.
Cada formación estaba acompañada por drones europeos Neuron y MQ-9 Reaper que operaban como ojos avanzados, transmitiendo datos a los cazas en tiempo real. Esa combinación, pilotos humanos y aeronaves no tripuladas, demostró la filosofía moderna de la OTAN, la guerra cooperativa inteligente. Esto significa que ya no se trata solo de quién tiene el mejor avión, sino de quién integra mejor la información, la inteligencia artificial y la velocidad de decisión. Y en eso, Occidente lleva ventaja. Mientras Rusia continúa dependiendo de estructuras jerárquicas lentas y tecnología de control centralizado, los sistemas de la OTAN son dinámicos y adaptativos. Cada piloto, cada dron, cada radar terrestre actúa como parte de una red viva que aprende en tiempo real. El resultado es devastador para cualquier adversario. En cuestión de minutos, los F-16 y los drones aliados simularon ataques a radares, lanzamientos de misiles y misiones de escolta. Todo mientras mantenían invisibilidad electrónica total. El ejercicio no solo sirvió para entrenar. Probó una nueva arquitectura de guerra electrónica que pronto equipará también a los F-35 y Eurofighter europeos. Reacción de Rusia. Del silencio a la alarma. Las primeras 12 horas del operativo fueron un shock. Rusia no emitió respuesta militar inmediata, pero sus radares y satélites comenzaron a registrar actividad intensa. Moscú movilizó interceptores MiG-31 y Su-35, aunque ninguno llegó a interceptar visualmente a los F-16. Fue solo al final del segundo día cuando el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado acusando a la OTAN de violar líneas de seguridad cerca de su espacio aéreo. Sin embargo, las imágenes satelitales confirmaron que ningún avión occidental cruzó la frontera. Todo fue un despliegue perfectamente calibrado para demostrar poder sin provocar un conflicto directo. Pero aquí está lo que realmente asustó a los estrategas rusos. Las transmisiones interceptadas por sus servicios de inteligencia indicaron que los F-16 estaban simulando ataques a objetivos estratégicos dentro de Kaliningrado, incluidos centros de mando y depósitos de munición. Era un mensaje subliminal pero inequívoco. Sabemos dónde estás, sabemos cómo llegar y podemos hacerlo sin que te des cuenta. Fuentes en Moscú admitieron que esta operación obligó a revisar toda la doctrina aérea de defensa del país, incluyendo los protocolos de alerta temprana. La sorpresa dentro de la sorpresa. Lo que pocos saben es que este despliegue sirvió también como cortina de humo para una operación aún más delicada. Mientras todos los radares rusos miraban al norte, un pequeño grupo de F-16 estadounidenses operaba secretamente desde bases en el sur de Polonia, probando un nuevo módulo de guerra electrónica desarrollado por Raytheon y Northrop Grumman. Este sistema, conocido internamente como Vortex, es capaz de replicar señales enemigas y generar falsos ecos radar en tiempo real. En otras palabras, puede hacerle creer a un sistema de defensa aérea que hay una flota completa de aviones donde en realidad no hay nada. Durante el operativo se activó brevemente, y en ese instante, los radares rusos detectaron lo que parecía una oleada de 30 aeronaves avanzando desde el Báltico. Se trataba solo de una simulación, pero bastó para activar protocolos de emergencia en Kaliningrado. El Kremlin cayó en la trampa. En cuestión de minutos, más de una docena de misiles rusos fueron preparados para lanzamiento, antes de que los técnicos se dieran cuenta de que no había blancos reales. Esa reacción fue precisamente lo que buscaban los estrategas de la OTAN: medir tiempos de respuesta, protocolos de comando y eficacia de los sensores rusos. El resultado fue oro puro para los analistas militares occidentales: el poder simbólico del F-16. No es casualidad que todo este movimiento haya girado en torno al F-16. Este caza, nacido en la década de 1970, ha sobrevivido a generaciones de tecnología y conflictos. Pero más allá de su rendimiento, el F-16 representa algo mucho más grande: la unión entre aliados. Casi 25 países lo operan y más de 4.600 unidades han sido fabricadas en distintas versiones. Cuando vuelan juntos bajo el mismo emblema, envían un mensaje poderoso: Occidente no pelea dividido. En el operativo Escudo del Báltico, los cazas polacos y noruegos lideraron las formaciones, con pilotos estadounidenses coordinando los sistemas de enlace de datos y oficiales británicos en las estaciones de mando. Un verdadero enjambre multinacional que Rusia no supo cómo contrarrestar. Durante el vuelo final, los F-16 realizaron una maniobra en espiral sobre el mar Báltico conocida como Danza del Halcón, una coreografía aérea que simboliza la alianza de defensa mutua. Las imágenes captadas por satélite mostraron una formación perfecta que, incluso a simple vista, parecía un desafío visual al Kremlin. La tensión sube, y lo que viene a continuación. En respuesta al ejercicio, Rusia anunció que reforzaría su frontera occidental con nuevos misiles hipersónicos Kinzhal y más baterías S-500. Pero los analistas coinciden en que fue una reacción más simbólica que práctica. Sus recursos están sobreextendidos por la guerra en Ucrania.
Mientras tanto, la OTAN ya planea una segunda fase del escudo del Báltico que incluirá vuelos de F-35 y aviones no tripulados de combate. Si eso ocurre, será la mayor demostración de fuerza aérea occidental del siglo XXI. Y justo antes de seguir con los detalles más secretos de esta maniobra, incluyendo cómo los pilotos lograron engañar completamente a los radares rusos durante horas, asegúrate de suscribirte al canal. Lo que viene a continuación revela un acontecimiento que cambió el equilibrio militar en Europa y te aseguro que no querrás perdértelo. El engaño perfecto. Cuando el cielo se volvió invisible. Durante la segunda jornada del operativo Escudo del Báltico 2025, la maniobra alcanzó su punto más delicado. En la madrugada del segundo día, mientras las defensas rusas aún intentaban identificar qué había ocurrido durante las primeras horas, un grupo de F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó algo que nadie esperaba. Desaparecieron por completo de los radares. Los sistemas rusos S-400 y S-500 en Kaliningrado detectaron una breve señal, una sombra en el horizonte, y luego, nada. Los cazas simplemente se esfumaron. ¿La razón? Un experimento secreto de la OTAN. La integración de nuevos generadores de plasma electromagnético desarrollados por Raytheon. Estos dispositivos crean una nube ionizada alrededor del fuselaje, distorsionando las ondas de radar y haciendo que el avión sea prácticamente invisible. No es ciencia ficción, es la evolución del sigilo aplicado a aeronaves de cuarta generación. En términos simples, los F-16 se convirtieron en fantasmas sobre el Báltico. Volaron durante casi 40 minutos en formación cerrada, sin ser detectados por ninguno de los radares rusos activos. Y lo más impresionante, lograron transmitir datos y coordenadas a sus aliados mientras permanecían invisibles. Este éxito confirmó que la OTAN puede combinar tecnología furtiva con plataformas existentes sin necesidad de recurrir exclusivamente a cazas de quinta generación como el F-35. Una lección que Moscú no esperaba recibir tan de golpe. Cuando la simulación se volvió real. La parte más tensa del operativo ocurrió al amanecer. Según fuentes militares polacas, un grupo de cazas rusos Su-27 y MiG-31 despegó desde bases en Kaliningrado para interceptar los contactos que sus radares creían haber detectado. Pero lo que encontraron fue una trampa. Ecos falsos generados por el sistema Vortex de los F-16 estadounidenses. Durante varios minutos, los pilotos rusos persiguieron blancos inexistentes, gastando combustible y exponiendo su posición. Mientras tanto, los verdaderos F-16 volaban a 150 kilómetros de distancia, observando y grabando cada maniobra. Toda esa información fue enviada en tiempo real a los centros de análisis de inteligencia en Alemania y Reino Unido. El resultado fue demoledor. La OTAN logró trazar con precisión los patrones de respuesta rusos, incluyendo tiempos de reacción, frecuencia de radio y protocolos de combate. En otras palabras, aprendieron exactamente cómo y cuándo reacciona Moscú ante una amenaza aérea. Un oficial británico que participó en el operativo lo resumió con frialdad. Fue como mirar dentro de su mente sin que ellos lo supieran. Moscú bajo presión. Las horas posteriores fueron un torbellino diplomático. El Kremlin exigió explicaciones, acusando a la OTAN de violar los límites de seguridad establecidos por los acuerdos de Minsk. Sin embargo, los satélites mostraban una verdad incómoda. Ningún avión occidental había cruzado la frontera. Todo ocurrió en espacio aéreo polaco y báltico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró públicamente que el ejercicio representaba una amenaza directa a la estabilidad del continente europeo. Pero detrás de los micrófonos, las agencias rusas de inteligencia comenzaron a revisar con urgencia sus sistemas de detección. Habían sido superados. En menos de 48 horas, la OTAN no solo mostró fuerza, demostró que podía dejar a Rusia ciega y sorda ante una operación de gran escala. Y mientras Moscú intentaba recomponerse, los F-16 aterrizaban de regreso en sus bases con una calma absoluta. Ni un solo incidente, ni una sola violación del espacio aéreo enemigo. Solo una lección. El dominio aéreo no se mide en números, sino en precisión. El factor polaco. Una de las claves de este éxito fue el papel de Polonia. Durante años, Varsovia invirtió enormes recursos en modernizar su fuerza aérea y fortalecer su defensa antiaérea. Hoy Polonia se ha convertido en el eje estratégico del flanco oriental de la OTAN, un verdadero muro de acero entre Rusia y Europa. En 2025, el país ya opera 48 F-16 y ha comenzado a recibir los primeros F-35A Lightning Sovus. Además, ha instalado sistemas Patriot PAC-3 y radares de largo alcance capaces de cubrir casi toda Bielorrusia. El operativo Escudo del Báltico fue también una muestra del liderazgo polaco. Por primera vez, pilotos de Polonia comandaron misiones mixtas junto a estadounidenses, noruegos y neerlandeses. Esa cooperación no solo refuerza la moral de los aliados, sino que envía un mensaje claro a Moscú.
Europa está lista para defenderse sin vacilar. Durante el ejercicio, un comandante polaco resumió la filosofía del nuevo enfoque militar. Antes esperábamos a que Estados Unidos actuara. Ahora volamos hombro con hombro, tecnología y propósito. Lo que convierte a esta maniobra en algo histórico no es solo su escala, sino su precisión tecnológica. Los F-16 usaron un sistema de inteligencia compartida conocido como Allied Link X, una red táctica capaz de integrar datos de radares, satélites y sensores terrestres en tiempo real. Esto permitió que los cazas detectaran y reaccionaran ante amenazas incluso antes de que sus pilotos las visualizaran. Además, se probó por primera vez un software experimental de inteligencia artificial predictiva capaz de anticipar los movimientos enemigos basándose en patrones pasados. Es como si el avión pensara por sí mismo. En los simulacros, la IA logró identificar los vectores de aproximación de los cazas rusos con una precisión del 96%, adelantándose varios segundos a sus maniobras. Ese margen puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un combate real. Y mientras los técnicos occidentales analizaban los resultados, los rusos seguían intentando entender cómo sus radares habían sido engañados una y otra vez. La guerra psicológica del siglo XXI. Más allá del aspecto militar, esta operación tuvo un componente psicológico enorme. Para Rusia, que lleva años proyectando una imagen de fortaleza y dominio tecnológico, reconocer que su sistema de defensa puede ser burlado es un golpe devastador. Durante décadas, el Kremlin vendió al mundo la idea de que su red S-400 y S-500 era impenetrable, pero tras el escudo del Báltico, esa narrativa se vino abajo. Y no por propaganda, sino por hechos medibles. Los F-16 lograron operar a menos de 200 kilómetros de sus baterías sin ser detectados. Esto cambió por completo la percepción de amenaza en el flanco oriental. De pronto, Moscú entendió que cualquier intento de ampliar la guerra hacia Polonia o los países bálticos tendría un costo incalculable. La guerra moderna ya no se gana solo con armas, sino con información. Y en ese terreno, Occidente acaba de dar un paso de gigante. La reacción internacional tras el operativo, las cancillerías europeas se movieron con rapidez. Alemania y Francia respaldaron públicamente las acciones de la OTAN, mientras que Reino Unido anunció que desplegará cazas Typhoon adicionales en Rumania. Estados Unidos, por su parte, reafirmó su compromiso con la defensa del continente. El presidente declaró desde la Casa Blanca: "No buscamos la guerra, pero estamos preparados para cualquier escenario. Rusia no debe confundir nuestra prudencia con debilidad". En Moscú, las palabras fueron recibidas como una advertencia. El Consejo de Seguridad ruso celebró una reunión de emergencia para evaluar las implicaciones del ejercicio. Según medios locales, el propio Vladimir Putin habría ordenado una auditoría completa de los sistemas de radar y defensa aérea del país. La conclusión de los analistas occidentales es clara. El Kremlin quedó desconcertado y eso lo hace más impredecible. Un nuevo tipo de equilibrio. Hasta hace poco, el poder aéreo ruso se consideraba una amenaza constante para Europa. Sus cazas Su-35 y MiG-31 eran vistos como símbolos de superioridad tecnológica, capaces de igualar a los aviones occidentales. Pero el escudo del Báltico demostró que esa ventaja ya no existe. Los F-16, con décadas de historia a sus espaldas, mostraron que la innovación no siempre depende de lo nuevo, sino de lo ingenioso. Un avión antiguo, actualizado con sistemas modernos, puede seguir siendo un arma formidable. Y este resultado tiene consecuencias enormes. Rusia deberá gastar miles de millones en actualizar sus sistemas de defensa, justo cuando su economía se tambalea por las sanciones internacionales. Mientras tanto, la OTAN logra lo contrario: fortalecer su disuasión sin disparar un solo misil. Pero lo verdaderamente impactante llegó después. Suscríbete ahora mismo al canal porque una filtración inesperada reveló algo que Rusia no vio venir y cambió todo el juego. Y este resultado tiene consecuencias enormes. Rusia deberá gastar miles de millones en actualizar sus sistemas de defensa, justo cuando su economía se tambalea por las sanciones internacionales. Mientras tanto, la OTAN logra lo contrario: fortalecer su disuasión sin disparar un solo misil. Un mensaje directo a Moscú. Durante una conferencia posterior al operativo, el comandante supremo aliado en Europa, general Christopher Caboli, resumió el propósito de la maniobra con una frase contundente: "Queríamos que Rusia viera nuestra coordinación, nuestra tecnología y nuestra voluntad. Misión cumplida". El mensaje llegó alto y claro. La OTAN no teme mostrar fuerza, pero tampoco busca la confrontación. Lo que busca es recordar que la superioridad aérea occidental sigue intacta. Cada vuelo, cada maniobra y cada transmisión cifrada fue una pieza de un tablero geopolítico cuidadosamente calculado. Y al final, el efecto fue inmediato. Rusia comprendió que, por mucho que invierta en armamento, no puede ganar una guerra de información y precisión. Lecciones para el futuro. El ejercicio escudo del Báltico dejó 3 lecciones principales. El F-16 sigue siendo un pilar estratégico. Con las mejoras adecuadas, puede operar al nivel de cazas de quinta generación.
La inteligencia artificial es el nuevo campo de batalla. Quien logre integrarla mejor en sus operaciones dominará los cielos. La unidad entre aliados es más poderosa que cualquier tecnología aislada. Cuando Estados Unidos, Europa y sus socios actúan juntos, ningún adversario puede igualarlos. Estas conclusiones ya están moldeando la doctrina aérea de la OTAN para la próxima década. De hecho, el éxito del escudo del Báltico ha impulsado la creación de un nuevo programa llamado Skynet 25, centrado en conectar todas las aeronaves aliadas mediante redes cuánticas seguras. Si se concreta, será la primera infraestructura de combate totalmente digital del mundo. La era del halcón. El F-16 nació en plena Guerra Fría como respuesta al poder soviético. 50 años después, sigue cumpliendo el mismo propósito: proteger la libertad frente a la agresión. Su diseño, su adaptabilidad y su espíritu encarnan lo que define a Occidente: innovación, cooperación y resiliencia. Cuando esos aviones despegaron sobre Polonia, no solo levantaron vuelo cazas de combate, se elevó también la promesa de que la democracia seguirá teniendo guardianes en el cielo. La maniobra del escudo del Báltico pasará a la historia como la operación que redefinió la guerra aérea en Europa, una demostración de fuerza sin violencia, de inteligencia sin arrogancia y de poder sin necesidad de fuego. Y aunque Rusia intente reaccionar, los analistas coinciden: el equilibrio estratégico ha cambiado para siempre. Conclusión. En los mapas de radar, el evento apenas duró unas horas, pero en la historia de la aviación moderna marcó un antes y un después. Los F-16 demostraron que todavía pueden volar más alto, más rápido y más inteligentes que cualquier amenaza que se atreva a desafiarlos. El Kremlin puede seguir alardeando de sus misiles hipersónicos y sus cazas futuristas, pero la realidad es clara: el cielo europeo pertenece a quienes saben dominarlo, no solo a quienes lo presumen. Occidente habló en el único idioma que Rusia respeta: el poder. Y lo hizo con precisión quirúrgica, sin cruzar líneas, sin provocar guerras, pero dejando un mensaje imposible de ignorar. Porque cuando las alas del F-16 se extienden sobre Europa, no solo defienden fronteras, defienden la idea de libertad. Así termina esta historia, por ahora. Porque lo que viene a continuación podría ser aún más sorprendente: nuevas maniobras, nuevos cazas y una carrera tecnológica que apenas comienza. Si te has gustado este video y te apasiona conocer cómo la tecnología, la estrategia y la innovación están moldeando el futuro del poder aéreo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana revelamos los secretos que otros solo se atreven a imaginar. Y recuerda, el conocimiento es poder, y el cielo siempre pertenece a quienes se atreven a dominarlo primero.